Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Diligencia, quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago capítulo 3, versículos del 7 al versículo número 12. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Dios y Señor, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? ¿Puede tampoco una fuente de agua salada dar agua dulce? Querido hermano y querida hermana, en esta mañana muy especial, yo quiero que hablemos de un tema muy importante: ejerciendo dominio. Ejerciendo dominio. La diligencia nos lleva no solamente, como aprendimos el día de ayer, a poner freno a ese miembro, como lo es la lengua, esa manera de expresarnos, de palabras hirientes, palabras incorrectas, palabras dañinas, palabras soeces, palabras indebidas que no honran a nuestro Dios, sino que también la diligencia nos lleva a nosotros a poder poner todo de nuestra parte, a depender del Espíritu Santo, a dejar que Él nos dirija y a dejar que Él nos ayude a ejercer ese dominio sobre nuestra lengua. Y qué importante es no solamente ponerle freno a aquellas palabras que no convienen, porque muchos lo logran hacer. Ponen freno a muchas malas palabras que tenían en su vida antes de Cristo, en su vida lejos del cristianismo, lejos de la palabra, lejos de la oración. Y muchos logran hacer eso con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con dependencia del Espíritu Santo. Pero pocos son los que logran darle un giro radical a eso, y que esas palabras que antes se usaban, o esa lengua, o esa manera, ese habla que antes se usaba para el mal, para lo deshonesto, para lo inmoral, ahora lo usamos para el bien, ahora lo usamos para glorificar a Dios. Y sabes, en el versículo 17 nos habla de que el ser humano ha podido ejercer dominio sobre bestias, sobre reptiles, sobre tantos animales, y Dios en su misericordia nos lo ha permitido. Cuestiones que se ven muy complejas en realidad, pero que el ser humano lo ha logrado hacer. Y sabes, es interesante que en el versículo 7 describe aves, reptiles y toda especie de bestias marinas. No ha habido ninguna limitante para el ser humano en ese sentido. Y algo que se mira tan complejo como dominar animales como estos, pero el ser humano lo ha logrado hacer. Pero sabes qué difícil es que no ha podido refrenar la lengua, dice el versículo, que existe ese miembro que no lo ha podido dominar, y Santiago lo describe como un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y eso es la lengua cuando no se logra dominar. Es un veneno mortal cuando no se logra poner freno a esas palabras dañinas, pero también es un veneno mortal cuando no hablamos lo que Dios nos pide que hagamos. Es un veneno mortal que nosotros tenemos cuando no compartimos el Evangelio. Y no solamente cuando refrenamos de decir palabras indebidas, sino que también cuando no hacemos lo que es debido. En realidad se convierte en un veneno mortal cuando vemos injusticia y nosotros venimos y no la señalamos, la denunciamos. Cuando nosotros vemos que alguien está hablando algo inmoral o incorrecto, y en vez de corregirlo, en vez de darle una nueva dirección, en vez de darle palabras de edificación, nosotros nos callamos, o nosotros en realidad nos complacemos con esas cosas. Entonces, ese veneno mortal nosotros debemos de ponerle freno, pero también debemos de darle otro giro, ejercerla con sabiduría y darle un giro donde nosotros dominemos nuestra lengua, dominemos nuestra manera de expresarnos, con la ayuda del Señor claramente. Y dice el versículo 9, si no lo hacemos tendremos una realidad muy triste, muy dura y también a la larga muy razonable. Mira lo que dice el versículo 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas
creadas a imagen de Dios. Si nosotros hacemos la pregunta en esta mañana que ¿cuántos maldecimos el nombre de Dios? Quizás nadie respondiésemos. Pero sabes, si nosotros nos preguntamos cuántos nos encanta adorar al Señor, alabar a Dios, ya sea en el templo, en la casa, en el vehículo, donde quiera que tú y yo nos movemos, en el trabajo, en los estudios, con tu celular, con tus audífonos, con cualquier reproductor de música, cuando tú y yo pensamos en eso, todos creo que nos encanta alabar a Dios. Muchos quizás no les encantan las alabanzas, pero hoy a esas personas que son inconversas escuchan alabanzas porque es parte de lo social. Pero sabes, una cosa es a cantarle a Dios y aparentemente adorarle con nuestra boca, pero con esa misma boca nosotros ofendemos a las demás personas. Si tú y yo no ponemos freno, si tú y yo no ejercemos un control a nuestra lengua, vamos a caer en la hipocresía, vamos a caer en la falsedad. Porque no es posible, dice Santiago, que con esa misma boca que bendecimos a Dios un domingo o un día entre semana en un templo, con esa misma boca insultamos a nuestro familiar, insultas a tus hijos, insultas a tus padres, insultas a tu cónyuge, insultas a tus compañeros de trabajo, maldices a las personas, deseas que les pase algo malo, deseas de que les suceda algo malo, les envidias, codicias, sientes egoísmo por esas personas. No es posible, dice Santiago, que con esa misma boca sucedan esas dos cosas. Y ahí menciona el ejemplo de los frutos, que no puede dar un mismo árbol que da un fruto, dice ahí que de aceitunas dar higuera, o higos una vid. Y luego dice, no, de una misma fuente no viene agua salada y agua dulce. Es imposible. Así para el cristiano y la cristiana debe ser imposible que de esa misma boca procede bendición y maldición. Así que hermanos y hermanas, debemos de ejercer ese dominio, debemos de ejercer ese control con la ayuda del Señor. Se puede y ese es el reto para este día. Que el Señor te bendiga.